Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco apoya la petición Un alto al fuego global inmediato ante la pandemia. Desde la ventana del Palacio Apostólico, el Papa pidió unidad a la comunidad internacional para afrontar las consecuencias de la pandemia. En concreto, elogió que el Consejo de Seguridad de la ONU haya apoyado el alto el fuego global. Francisco pidió que ese gesto se convierta en el primer paso para un futuro estable de paz en el mundo. È lodevole la richiesta di un cessate il fuoco globale e immediato, che permetterebbe la pace e la sicurezza indispensabile per fornire l'assistenza umanitaria così urgentemente necessaria. Auspico che tale decisione venga attuata effettivamente e tempestivamente per il bene di tante persone che stanno soffrendo. Durante el Ángelus dijo que Jesús habla hoy a todos los hombres de buena voluntad y les da la fortaleza de ser constructores de la nueva humanidad. Il mondo esalta al ricco e potente, non importa con quali mezzi, e a volte calpesta la persona umana e la sua dignità. E questo noi lo vediamo tutti i giorni, i poveri calpestati. Ed è un messaggio per la Chiesa, chiamata a vivere le opere di misericordia, a evangelizzare i poveri. Además, el Papa explicó que Jesús es el modelo de los pobres de espíritu y de los bienaventurados. Dijo que la verdadera sabiduría también viene del corazón y no es solamente entender ideas. Exponen la pluma con la que el Papa Pío IX firmó el dogma de la infalibilidad papal. En la firma de un gran acuerdo hay un objeto que muchas veces pasa desapercibido, pero puede considerarse una especie de testigo silencioso muy importante: la pluma. La pluma históricamente y todavía hoy en día significa que alguien con autoridad asume la responsabilidad. Así el rey, el papa, el emperador asumen lo que está escrito, y cuando asumimos un contrato asumimos también la responsabilidad. Por ejemplo, con esta pluma, Pío IX firmó uno de los dogmas más importantes de la Iglesia hace 150 años, antes de la caída de los estados pontificios, el de la infalibilidad papal. En el concilio había 700 obispos, pero antes de la caída de Roma ya se habían marchado de la ciudad. Pero tuvieron el tiempo de aprobar dos documentos importantes sobre la fe y la razón, y otro sobre la Iglesia y la infalibilidad del Papa en materia de fe y de moral. Pío IX estableció que el Papa no se equivoca en asuntos doctrinales cuando hace una declaración ex cátedra, uno de los puntos más importantes del Concilio Vaticano I, que tuvo que ser temporalmente suspendido por la batalla. En el primer cañonazo se abrió una brecha en los muros vaticanos, cerca de Porta Pía, e inmediatamente el Papa pidió el fin de la batalla para evitar más muertes. Así, encargó al general Kanzler, jefe del Estado Mayor del Ejército Pontificio, que firmara la rendición de Roma. Ese pacto fue firmado con esta pluma que se conserva junto a un bolígrafo del mismo general. Ambas reliquias de la historia de la Iglesia se exponen en el Museo de los Papas, a pocos metros del Vaticano. Se trata de un ambicioso proyecto que resguarda reliquias de los pontífices y de la historia de la Iglesia. Recogemos este material para evitar que se pierda. Hemos podido recabar unos 500 objetos papales, 17.000 fotografías, 12.000 libros y 600 autógrafos. La intención es reunir este material y poder abrir un gran museo donde exponer y poner a disposición todos estos objetos que de otra manera estarían olvidados. Actualmente ampliaron su colección con estas plumas históricas del pontificado de Pío IX y otros objetos suyos, como este sello, una de las sotanas que utilizó por varios años y una reliquia corporal. Fallece el compositor Ennio Morricone a sus 91 años con el consuelo de la fe.
El genial compositor ganador de 2 Oscar, Ennio Morricone, falleció durante el amanecer del 6 de julio en un hospital de Roma. Tenía 91 años y hacía pocos días se había roto el fémur. Su abogado señala que recibió el consuelo de la fe y que estuvo acompañado por su familia. Uno de sus últimos trabajos fue Misa del Papa Francisco. Se la dedicó al pontífice y la presentó durante el 200 aniversario de la restauración de la Compañía de Jesús en la iglesia del Gesù de Roma. El compositor italiano fue uno de los grandes del cine del siglo XX. Bandas sonoras como La Misión o El bueno, el feo y el malo se han grabado en la memoria colectiva de generaciones enteras y también de las nuevas. Porque durante la cuarentena, jóvenes como Jacopo tocaron sus canciones más conocidas desde el balcón de su casa. El virus hizo sentir a todo el país su vulnerabilidad, pero las canciones de Morricone recordaron que hay vecinos que pueden llegar a lo más alto, como hizo el compositor italiano conquistando Hollywood. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 9 de Mateo, tenemos 2 ideas principales en este Evangelio. La primera es aquel jefe de la sinagoga que se le acerca a Jesús para decirle que su hija acaba de morir, pero que si él va, su hija vivirá. ¡Qué fe tan grande de este maestro! Increíble. A pesar de que había muerto, tenía la confianza que si Jesús la tocaba, si oraba, reviviría. Esa es la diferencia entre resurrección y volver a vivir. La resurrección es cuando uno muere y ya resucita para la eternidad. Volver a la vida es cuando una persona se va por un instante y sus órganos dejan de funcionar, pero de repente, como por forma de milagro, vuelve aquella persona a la vida en sí y entonces sigue esa persona viviendo, pero va a llegar el día en que morirá para la eternidad. Mientras iba de camino, de repente se le acercó una hemorroísa y ella decía, con solo tocar el manto sé que sanaré. La fe de estos 2 personajes de hoy del Evangelio nos retan a nosotros a grandes cosas. Primero, a confiar completamente en Jesús, de que Él cumple su palabra. Si nosotros, cada domingo, cada vez que celebramos la Eucaristía, nos hacemos uno en la Eucaristía con Él a través del sacramento, imagínense qué es lo que no puede hacer Él en nuestro ser, transformarlo por completo, si tuviéramos la fe de aquella hemorroísa o si tuviéramos la fe de aquel jefe de la sinagoga. Hoy el Señor nos puede echar en cara la falta de nuestra fe, porque muchas veces nosotros pedimos la sanación nuestra, ya sea de nuestro espíritu, ya sea de nuestro cuerpo. ¿Y por qué no sucede? Porque no tenemos la fe suficiente para que el Señor pueda obrar el milagro. Se necesita fe. Que el Señor nos dé la gracia de confiar como el maestro de la sinagoga, el jefe de la sinagoga que volvió a su hija a la vida, o aquella mujer que con solo tocar el manto sanó su hemorragia de años que había padecido. Que así sea. Conozcamos a la mujer que se convirtió al catolicismo, quien fue la que abrió las puertas al aborto en Estados Unidos. Año 1973. El llamado caso Roe contra Wade marcó un antes y un después en Estados Unidos porque permitió la introducción del derecho al aborto. Su protagonista fue Norma McCorvey, una abogada que trabajó en 4 clínicas abortistas en los años 90.
En 1995, la organización antiabortista Operación Rescate se plantó ante una de sus clínicas para rezar por ella. Era verano, agosto de 1995. Norma había dejado la industria del aborto y aceptó la invitación de una niña de 7 años, Emily, para ir a la iglesia. Emily era hija de un miembro de Operación Rescate. Fue a la iglesia y entregó su corazón a Jesús. El 8 de agosto de 1995, el reverendo Flip Benham, líder de Operación Rescate, la bautizó. Se convirtió en voluntaria de la organización. Se sintió atraída por la fe católica y se hizo amiga nuestra. Norma fue profundizando en su fe. En 1998, Karen estuvo en su confirmación, que celebró Frank Pavone, director de Praise of Life, Sacerdotes por la Vida. En realidad, nunca entendí qué significaba la palabra aborto. Debo confesarlo. Me sentía avergonzada desde hacía años. Bebía mucho. Hice todo lo que se podía hacer para suprimir todo lo que me recordara eso. Desde el año 2000 hasta 2005, Norma trabajó para que se cambiara la decisión de la Corte Suprema, pero no lo consiguió. El aborto es el final. Es imposible que un niño salga adelante tras un aborto. No tengo palabras para decir en 60 segundos algo que pueda hacer cambiar la opinión de la gente. Creo que deberían pedir consejo a sus sacerdotes, deberían acudir a ellos y a sus parroquias, deberían considerar lo dañina que es la idea de hacer daño al propio hijo. Según Karen, Norma fue miembro de su grupo antiabortista. Allí se sintió acogida y querida, tanto así que Karen la acompañó en su lecho de muerte en el 2017. La conversión de Norma fue auténtica. Ella no sabía que hay 60 millones de niños que aún no han nacido, que perderán sus vidas y de que el aborto dañará la vida de tantas mujeres con el pasar de los años. Ella dedicó el resto de su vida a trabajar para cambiar la decisión que se tomó en su nombre. Norma McCurvey creó una organización antiabortista y escribió varios libros. Fue una gran activista. Con su trabajo buscó cambiar lo que tanta vergüenza y dolor le produjo, la sentencia de 1973 que abrió las puertas al aborto en su país. La alcaldía de Soyapango, en El Salvador, continúa su campaña contra el COVID-19. La alcaldía de Soyapango continuó este día con su campaña de detección temprana de posibles casos de COVID-19, visitando casa por casa en las colonias del municipio. Este día, el personal de salud visitó Los Santos 1 para hacerle un diagnóstico a los vecinos de este lugar. Esto consiste en el que el médico, que está capacitado, hace un cierto número de preguntas para detectar si realmente es un posible caso de COVID o si puede ser una gripe común, que hoy en día, por la temporada en la que estamos, pues esas cosas suelen suceder. Entonces, cuando el médico realiza su diagnóstico y determine que hay ciertos síntomas o signos que llevan a lo que puede ser una sospecha de COVID, el médico empieza a dar lo que es el tratamiento. Entonces el médico da el tratamiento y determina si realmente necesita llevar un tratamiento domiciliar o si es necesario llevarlo, darle una referencia, a un hospital. Esta actividad la iniciaron el 22 de mayo del presente año y desde entonces han enviado 20 personas positivas de COVID-19, 7 referencias a los diferentes hospitales y llevan 491 casos sospechosos a nivel del municipio. Conjuntamente, los empleados municipales aprovechan estas visitas para combatir el dengue. También llevamos lo que es la batización casa por casa, porque también el índice de dengue en nuestro municipio pues también se eleva. Entonces, para llevar las dos cosas juntas, porque a veces la gente tiene ciertos síntomas y los confunde y dice tengo COVID, pero puede ser dengue. Entonces llevamos ambas cosas también. La gerente de salud afirmó que nadie del personal que está involucrado en la actividad ha sido afectado por COVID-19 y agregó que la alcaldía de Soyapango es pionera en esta actividad con respecto a otros municipios y esperan continuarla mientras exista la pandemia del coronavirus. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde el padre Manuel Rodríguez, de nuestra cadena hermana JN19 Televisión en el Perú, nos tiene preparado un reportaje especial desde Lima. Reporta para la cadena de televisión ABA y también JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima.
En el aspecto político se ha creado un conflicto entre el gobierno, el ejecutivo y el parlamento, porque han sometido en el parlamento a debate lo que la mayoría de la gente está deseando, el suprimir la inmunidad parlamentaria, que los parlamentarios, los congresistas, no tengan ese privilegio de inmunidad, sino que sean todos iguales con la misma ley. Se sometió allí a debate y hubo 82 votos en favor para eliminar la inmunidad, pero se necesitaban 87, es decir, no quedó aprobada. Esto pues ha contrariado mucho al jefe del Estado, al presidente Vizcarra, y ha dicho, pues determino que haya un referéndum sobre este tema que va a estar unido a las elecciones del año 2021. Él sabe que el pueblo pide la inmunidad, el suprimir la inmunidad parlamentaria. En cuanto a lo económico, pues estamos viendo un momento de relanzar las economías, y este es el lema: Perú, relanza tu economía. Varias empresas se están reorganizando y el mismo gobierno está dando pues facilidades, créditos, préstamos sin intereses para que puedan relanzarse, lo cual es algo muy bueno porque la economía está bajo cero. En cuanto a lo social, pues hay mucha corrupción. Es algo que ha declarado la televisión española. Decía en un titular: en Perú, a través de la crisis sanitaria, está campeando mucho la corrupción en medicinas, en ventas, en aprovecharse de privilegios, en dar coimas y también pues en hacer negocios turbios. En cuanto a lo religioso, siguen cerrados los templos en la mayoría de las diócesis del Perú. Solo alguna que otra lo ha abierto para el culto presencial. En Lima está totalmente prohibido el abrir los templos. Esperamos que pronto pues se abran. Este es el deseo de muchísima gente. Reportó desde Lima, Perú, para ABA Televisión y JN19, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. La intención del Papa Francisco para el mes de julio es que oremos por nuestras familias. La familia tiene que ser protegida. Son muchos los peligros a los que están enfrentados. El ritmo de vida, el estrés. A veces los padres se olvidan de jugar con sus hijos. La iglesia tiene que animar y estar al lado de la familia, ayudándolas a descubrir caminos que le permitan superar todas las dificultades. Recemos para que las familias en el mundo de hoy sean acompañadas con amor, respeto y consejo, y de modo especial sean protegidas por los estados. Día a día con el Papa Francisco. Es un espacio diario que destaca la noticia o mensaje principal del Papa para la Iglesia Universal. Sintonízanos todos los días y mantengamos de esta manera nuestra unidad eclesial junto al sucesor de Pedro. Día a día con el Papa es un programa de ABA Televisión. Del Partido Liberal Constitucionalista. Queremos aclararle a la prensa nacional e internacional y al mundo entero de que el PLC en Managua está dispuesto a irse a elección en cualquier momento que el partido así lo destine. En el momento que el partido diga de que vamos a seguir con asambleas municipales y distritales,
todos los que no han sido electos en asamblea están dispuestos a irse a un proceso electoral. Porque no estamos aquí en el partido para seguir siendo los eternos. No estamos en el partido para seguir siendo los que siempre estamos al frente. Se tiene que dar el relevo generacional. Se tiene que dar un proceso de transformaciones y cambios que nosotros los hemos venido exigiendo. Y queremos recordarle a esas autoridades que hoy llaman ante el Consejo Supremo Electoral a una revisión, porque salió electo nuestro presidente nacional Miguel Rosales, a quien el departamento de Managua, con sus 179 convencionales, le dijo sí a su elección. Le dice sí a cambio, le dice sí a Miguel Rosales, le dice sí a la transformación del proceso democrático del Partido Liberal Constitucionalista. Y queremos aclararles de que Miguel no fue impuesto, de que todos y cada uno de los convencionales depositamos nuestra firma en un acta, el cual se oficializa la elección de Miguel Rosales como presidente nacional en este proceso de reestructuración. Y los que no votaron por Miguel Rosales, sí votaron por ellos mismos, porque es malo haber elegido a Miguel Rosales en este proceso de reestructuración, pero hubieron otros que quedaron en el proceso de reestructuración dentro del CEN y sí se dieron su voto. Entonces, lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Si no están de acuerdo, que renuncien al cargo. Nos duele como liberales de principio ver cómo otros que se dicen liberales nos atacan y nos señalan. Y ese no es el mensaje que queremos nosotros. Ese no es un mensaje que va a abonar, que va a ayudar a la verdadera unidad que queremos los nicaragüenses. Para salir del régimen necesitamos estar unidos todos. Y dentro de nuestro partido liberal necesitamos esa unidad. No queremos más de lo mismo. Queremos un nuevo PLC. Un PLC digno, un PLC limpio, un PLC transparente, un PLC antisandinista. No es con chillidos, ni con gritos, ni con altanerías que se ganan los liderazgos. Nosotros queremos nuevas autoridades y Managua apoya 100% lo que el CEN está haciendo como autoridad que es de este partido. Por lo tanto, queremos decirle a los managuas, a los nicaragüenses, a los liberales en sí, aquellos liberales que siguen siendo utilizados, que se unan a la misma causa. Para salir del régimen necesitamos unidad. Y aquí está Managua diciéndole presente a la unidad. Queremos un cambio y estamos listos para ese cambio. Esta es la constitución de la Conferencia Eclesial en la Amazonía. Vino nuevo en odres nuevos, nos dice Jesús, un ejemplo muy plástico. El Evangelio tiene que vivirse en personas nuevas, renovadas, y por eso la Conferencia Eclesial de la Amazonía alegra el corazón del hombre, alegra el corazón de la Iglesia, alegra también a las poblaciones amazónicas, porque queremos ser fuente de gozo y de paz y de esperanza para toda la humanidad. La Conferencia Eclesial de la Amazonía es la respuesta al llamado a la conversión integral del Sínodo Especial sobre la Amazonía, a los sueños del Papa en querida Amazonía y a los nuevos caminos en América Latina y el Caribe. Para la Iglesia, esta etapa del nacimiento de la Conferencia Eclesial para la Amazonía es la evolución, en un cierto sentido natural, del Sínodo de la Amazonía hacia un camino de Iglesia que se esfuerza de ser sinodal en una colaboración constante, profunda, dentro de todos los actores que hacen que la Iglesia sea una comunidad viva. Tudo que a Igreja oferece deve encarnar-se de modo original em cada lugar do mundo, de maneira que a esposa de Cristo adquira multiformes rostos
que manifeste melhor a inesgotável riqueza da graça do reino de Deus. A pregação deve encarnar-se, a espiritualidade deve encarnar-se, as estruturas da igreja devem encarnar-se, é o que nos diz Papa Francisco. Então, assumir as riquezas da Amazônia e superar a destruição ambiental e cultural. A Conferência Eclesial, uma igreja na Amazônia. En estos tiempos complejos necesitamos que la Iglesia Católica dé un acompañamiento más frontal y demuestre que está comprometido con los pueblos. Y para eso la Conferencia Eclesial Panamazónica debe empezar a actuar en territorio, debe empezar a conformarse y empezar a aterrizar todos aquellos que hemos hablado en palabras en el territorio. La vida religiosa presente en la Amazonía cree en la importancia de la sinodalidad, de caminar con otros, de hacer red. Por eso la génesis de la Conferencia Eclesial Amazónica se constituye en una buena noticia, en un kairos que nos produce muchísima esperanza. La Conferencia Eclesial de la Amazonía es el resultado de este camino de la Iglesia y una expresión de la fuerza de Dios que camina con el Sínodo de la Amazonía y con la Red Eclesial Panamazónica juntas en una unidad. Expertos afirman que el cambio climático puede ser más mortal que el COVID-19. Mientras el mundo está enfocado en evitar la propagación del coronavirus y disminuir la pandemia, el cambio climático sigue demostrando su fuerza, afirma el experto Luis Gilberto Murillo. Esta pandemia sería menor frente a un efecto devastador al mismo tiempo de todas estas manifestaciones de eventos extremos del clima y de cambio climático. Según la Iniciativa de Soluciones Ambientales y el programa Martin Luther King del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, América Latina está siendo fuertemente golpeada por los efectos del cambio climático. La pérdida del 70% de los cultivos en el corredor seco de América Central, o las inundaciones en Argentina y en Uruguay, y la frecuencia de los huracanes con la devastación que esto genera. Los incendios forestales en la Amazonía, en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela. En el caso de Colombia, el impacto que deja se ve reflejado en la diseminación del dengue en su territorio. En lo que va corrido del año 2020, llevamos 58.219 casos y el 51,4% son dengues con signos de alarma. Por esto, para el Ministerio Público de Colombia es una prioridad transformar las políticas para proteger los ecosistemas. El gobierno central de Colombia, junto con los gobiernos territoriales, tenga un nuevo ordenamiento territorial con respeto y sostenibilidad por nuestros ecosistemas. Según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el coronavirus es una enfermedad que esperemos que sea temporal, pero el cambio climático ha estado allí por muchos años y se mantendrá por muchas décadas. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar en vivo las 24 horas por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.